De hecho, voy a tomar un ejercicio de su hoja de trabajo. ¿Y cuál será? Entonces, por ejemplo, en su hoja de trabajo de este año, en el inciso 9 dice, determine el conjunto solución de cada una de las igualdades propuestas. Identifique las propiedades de los números reales utilizadas en el proceso de solución. Entonces, por ejemplo, 9.1, por ejemplo, 9.1 me dice 7x menos 10 es igual a 32. Yo sé que muchos de ustedes ya saben despejar una ecuación de primer grado. Pero aquí simplemente no es tanto el despeje de la ecuación, sino que es aplicar las propiedades. Entonces, vamos a resolver una ecuación de primer grado, pero diciendo paso a paso cómo es que se resuelve. Bien, empecemos. El objetivo de resolver una ecuación de primer grado, ¿cuál es? Simplemente es despejar la variable, despejar la letra. La letra representa un número, pero nosotros la vamos a despejar con el objetivo de aislarla y todo lo demás va a pasar hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, empecemos. Lo primero que tengo que hacer que me está afectando a esta X es este 10. Este 10 está restando a 7X. Entonces, aquí simplemente voy a decir, para eliminar este 10, yo le tengo que sumar 10. Si le sumé 10 de este lado de la ecuación, del lado derecho, en su caso sería así, el lado derecho en su caso, ¿verdad? Entonces, no, en su caso sería el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, si le sumé 10, aquí le tengo que volver a sumar 10. Entonces, en el caso de una ecuación de primer grado, simplemente es que si yo afecto un lado de la ecuación, también lo tengo que afectar del otro lado de la ecuación. Entonces, acá, ¿qué propiedades aplicamos? Este con este se me van a eliminar. Son iguales. Y entonces, como son iguales, apliqué simétrico aditivo. Eso es lo único que van a tener que hacer. Solo van a resolver la ecuación y a la par le van a ir poniendo las propiedades que ustedes consideren eh, que le pueden aplicar. Entonces, acá me quedaría, por ejemplo, 7x y aquí 32 más 10 va a ser 42. Y entonces simplemente voy a decir qué propiedad puede estar acá. La sumatoria de todos los números le puede haber aplicado la propiedad de cerradura, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de dos números me va a dar otro número. La sumatoria de dos números naturales me dio otro número natural. ¿Sí? Propiedad de cerradura.
Ahora, bien. Ahora aquí tengo 7x. Yo tengo que eliminar el 7, está multiplicando la x. Y yo tengo que dejar sola a la x. Entonces, 7x va a ser igual a que 42. Entonces, para eliminar al 7 que está multiplicando acá, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente lo que voy a hacer es, aquí está multiplicando el 7, para poder eliminar el 7 lo voy a poner en división, ¿sí? Y si este lado lo afecté de esta manera, del otro lado también lo voy a afectar por la misma operación. Entonces, si me doy cuenta, este 7 con este 7 se me va a eliminar. Y entonces aquí usé ley de cancelación. Ley de cancelación. O bien el inverso multiplicativo. Que sería el inverso de decir el número, pero volteado. Es decir, aquí está el numerador, yo lo bajé al denominador. Entonces, ley de cancelación. Entonces, acá me va a quedar, X va a ser, ya mi resultado final me queda 42 séptimos. Entonces, lo único que tienen que hacer acá es operar e irle colocando sus diferentes propiedades. Se aplica cerradura, se aplica conmutativa, se aplica elementos neutros. Si ustedes multiplican la expresión por el número 1, ese por el elemento neutro. O bien, si hacen una cancelación, ley de cancelación. Lick, disculpe, ahí el último resultado se puede simplificar más. ¿Se debe simplificar más? Lo que pasa es que esta es una fracción. Y como es una fracción, tú la tienes que simplificar a dejarla en el número más pequeño. Pero te das cuenta de que el 7 es un número primo. Entonces, en el caso del 7, que cabal quedó en el denominador, tú dices, el 7 solo se puede dividir dentro del mismo y dentro del número 1. Pero entonces, ¿será que el 42 lo divide dentro del 7 me da un valor entero? Es 6, ¿sí? Sí, es 6, licenciado. Sí, entonces sí se puede simplificar. Entonces, aquí es simplificado, me da 7 por 5, 35, y 7 por 6, 42. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí apliqué otra propiedad que se llama, ¿qué? Cerradura igual, ¿verdad? Cerradura. Porque el resultado de operar de esta división me da otro número, ¿verdad? El 42 es un número natural, el 7 es un número natural. Entonces, al operar estos dos números naturales, me va a dar otro número natural. Entonces, en este tipo de ejercicio, lo único que tienen que poner a la par es qué propiedad es la que ustedes consideran que aplica, ¿verdad? Una pregunta. Dime. Es que yo lo hago, pero con un procedimiento un poco más sencillo. Entonces, como cambia un poco, también cambiarían las leyes, pero no sé si está bien o debemos hacerlo así como usted lo hizo. No, vos identifiques qué propiedad estás aplicando. Solo lo escribís como lo resolvás y le pones qué propiedad es la que estás empleando, ¿no?
Es que si te das cuenta en matemática hay diferentes pasos y vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Y de igual aquí lo único que estamos colocando son sus propiedades que estamos empleando. Entonces, de media vez vos coloques ahí qué propiedad consideras que estás empleando, entonces no habría problema, ¿sí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado, igual que compañero. El método que vos empleas, simplemente me imagino que es el de, si aquí está haciendo una operación, yo lo paso hacia el otro lado, a hacer la operación contraria. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, así fue como me lo... Ajá, cabal. Me lo imaginé. Entonces, esto es en el caso cuando ya entremos a resolver ecuaciones de primer grado, pero en este caso yo lo hice de esta manera, pero muchas personas saben el otro método donde cada vez que yo despejo una operación y la paso hacia el otro lado, paso a hacer su operación contraria. Pero solo me indican ahí qué operación es la que emplean y está bien, ¿verdad? Gracias, Lic. Ya que pueden usar cerradura, ley de cancelación, Entonces sí, no afecta. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo, igual que el compañero, como estaba diciendo anterior, me fui a lo más práctico. Si de un lado estaba multiplicando el 7 a la X, lo pasé de una vez el 10 está con signo menos, lo pasé al lado 32 para sumarlo. Y Para sumar. 7X está, ajá, igual, así como decía usted, más corto el resultado. Ahí usé la propiedad de cancelación, va. Ajá, cabal es más fácil, pero también este es el procedimiento, bueno, del otro, el método que ustedes me hablan es el método más fácil, pero este es el método, digamos, largo, ¿sí? El método largo simplemente lo único que me está diciendo es que si yo afecto de un lado a mi ecuación, por ejemplo, del lado derecho yo sumo un valor, del mismo modo tengo que operar el lado izquierdo. Pero este es el método largo. Entonces, ya cuando entremos a resolver ecuaciones, pero sin aplicar, voy a tomar este método que me están diciendo, el método corto. ¿Ah? Muy bien, licenciado, gracias. Sí, ¿está bien? Bueno, entonces... Pero, Lick, para resolver, si usáramos en la hoja de trabajo el modo fácil, igual te tendríamos que poner si usamos una de esas leyes. Ah, sí, el chiste aquí es que ustedes tengan que ponerle sus propiedades que ustedes emplearon. Si ustedes resuelven, el problema no les está diciendo que resuelvan la ecuación, sino que les está diciendo que apliquen las propiedades. Entonces, simplemente a la par, ustedes aplican hacen su operación, identifican qué propiedad es la que consideran que aplicaron. Por ejemplo, pueden poner ley de cancelación, cerradura, dependiendo de qué operación hagan ustedes, así le van a ir colocando a la par qué propiedad es la que ustedes emplearon, ¿verdad? Eso sería lo único. ¿Estamos? Bueno. Una preguntita antes de probarle. Disculpe. Que cuando usted nos explicó de que el lado, para usted es el lado izquierdo y traslada al lado derecho, cambian los signos. En ese caso, donde está la ley de cancelación, ahí no afecta el signo de un séptimo. Bien. Lo que pasa es que en este caso, como el 7 lo que está haciendo, aquí está multiplicando. ¿Verdad que sí? Entonces, simplemente yo para eliminarlo, dije voy a dividir esto dentro de un séptimo. Pero aquí el séptimo es positivo. Entonces, aquí en esta cosa, en la multiplicación aquí de un séptimo, también sigue siendo positivo. Y de este lado sigue siendo positivo. Pero ahí no afecta por el traslado.
Lo que sucede es que estás... bien, te voy a decir un ejemplo para que sacarte de tu duda. Y lo voy a hacer en este cuadro para no revolver esto con esto. Por ejemplo, si yo tengo así, menos 3x, aquí se está multiplicando, va a ser igual a 5. Entonces, si yo quiero eliminar este 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí el 3 se está multiplicando a la x. Y entonces, si yo lo quiero eliminar, pasa como menos 1/3. Y del otro lado, pasa también como menos 1/3. Sí, lo que quiero que entiendas es que siempre pasa, pero conserva su signo. En este caso, el séptimo era positivo, entonces pasó con el signo positivo, entonces ahí no viste la diferencia. Pero en este caso, que es negativo, entonces este menos 3 se va a ir con este menos 3. Este menos se va con este menos y se anula. Ah, ya. Menos por menos me va a dar más. Más. Y aquí sería el 3 se va con este 3 y aquí solo me quedaría x. Acá efectúo este producto de fracciones y me queda menos 5/3. Entonces, repitiendo, este negativo con este negativo, menos por menos, se va a convertir la x en más. Entonces, este 3 con este 3, por ley de cancelación, se van a eliminar, porque este está multiplicando, este está dividiendo, se me va a eliminar. Y acá, efectúo este producto de fracciones, entonces sería menos 1 por 5, sería menos 5, y el 3 dividido por el 3. Entonces me quedaría menos 5/3, pero si te das cuenta, pasó a ser con el signo que tiene el número. Pero en este caso, pasa con su signo que tiene el número porque aquí solo estoy efectuando multiplicaciones. Otra cosa es que, por ejemplo, me diga esto. Otra cosa es, por ejemplo, este número que diga más 2. Ahí es una sumatoria, no estoy, aquí tengo una multiplicación que está afectando la x y después tengo una sumatoria. Entonces, para poder despejar x, primero tengo que pasar este 2 positivo hacia el otro lado. Y ya pasa con signo contrario, que en este caso sería menos 2. ¿Sí? Entendido. Gracias. Sí, perfectamente. Bueno, entonces este era el tema que les quería enseñar. Entonces ahorita vamos a hacer ejercicios de hoja 1 y hoja 2 de su hoja de trabajo. Lo que les quiero decir es que yo sé que a todos, no a todos nos gusta la matemática, pero traten de encontrarle gusto a la matemática. Si ustedes le hayan gusto a la matemática, se van a dar cuenta que se les va a facilitar mucho. Pero si ustedes mismos se bloquean que no me gusta, no me gusta, no me gusta, entonces el curso se les va a volver pesado y se les va a volver así complicado. Pero si ustedes piensan de manera positiva y empiezan a ejercitarse, se van a dar cuenta que le van a ir encontrando gusto a la matemática. Y miren, si a ustedes les guste, créanme lo que van a entender más fácilmente cuando a uno le gusta una materia. Y cuando uno tiene cierto rechazo hacia la materia, se complica un poquito, ¿verdad? Entonces,
traten de que les guste la matemática, así se les va a facilitar un montón. Y practiquen, ¿va? La matemática muchas es de práctica, práctica, práctica. Bien. Entonces, voy a empezar a resolver ejercicios de su hoja de trabajo número 2. ¿Sí? O a menos que tengan alguna duda en específico. Les pregunto antes de iniciar ejercicios de su hoja número 2. ¿Tienen alguno ejercicio que ustedes consideren que no pudieron hacer? No, vale. Hoja número 2. Voy a tomar ejercicios al azar. Si alguno, para que ustedes vayan viendo de cómo se hace, ¿verdad? Por ejemplo, en el conjunto número 1, simplemente nos dice, inserta el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Contenido, o no contenido, que hace verdadero. Que hace verdadero el enunciado. Entonces, por ejemplo, este es en el 1. Tenemos el 1.01 y les aparece una M, una rayita y una Q. Entonces, simplemente tengo que poner una C de cabeza o una C con una diagonal que significa no contenido. Entonces, acá como ya les había dicho, cuando aparece la N mayúscula se refiere a los números naturales. Cuando se aparece la Q mayúscula se refiere a los números racionales. Entonces, ¿quién está contenido en quién? ¿Será que los naturales están dentro de los números racionales? ¿O será que los racionales están dentro de los números naturales? Entonces, obviamente, el enunciado para que sea verdadero. Perdón, dice la T de cabeza. Así sería, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo le pongo la T así, me dice que los números naturales están dentro de los números racionales. Quiere decir, en otras palabras, que estos van a ser los números naturales y dentro de los números naturales, estos van a ser los números racionales y dentro de los números racionales están contenidos los números naturales. ¿Sí? En otras palabras, esto gráficamente esta es la representación, ¿verdad? Cuando hablamos del símbolo de contenido. Y entonces los naturales van a estar contenidos dentro de los números racionales. ¿Por qué los naturales están dentro y no al revés? Porque los números racionales es un conjunto más amplio. ¿Por qué? Porque los naturales solo abarcan los números positivos, pero los números racionales abarcan los números positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, voy a resolver otro ejercicio al azar. Por ejemplo, el 1.04 que me dice R diagonal Z. Entonces, ¿qué es lo que me hace verdadero eso? ¿Será que los números reales están contenidos dentro de los números enteros? ¿O es al revés? Los números enteros están contenidos dentro de los números reales. Entonces, obviamente, el Z va a ser el que va a estar contenido. Entonces, en este caso me dicen que Z está dentro de los números reales. Y eso es verdadero, porque los números reales abarcan a los números racionales, los irracionales, los enteros y los naturales. Abarcan 4 conjuntos de números. Y entonces así se van sucesivamente con cada uno de
con cada uno de los enunciados. Desde el 1 hasta el número 10, me parece. Ah, no, 11. Desde el 1 hasta el 11. Y entonces ya tienen una idea de cómo es que lo único que tienen que colocar es si va contenido o ya sea contenido o contenido, pero al contrario, y no contenido. Disculpe, ¿y nos podría dar el ejemplo del 1.09? Bien, hagámoslo. Me pides el 1.09. 1.09. Veamos qué dice el 1.09. El 1.0 te dice un medio. 1.892. El número pi. Luego te dice 2 elevado a la 1/4. Este conjunto de números. Y luego te aparece la Q. Entonces, primero identifiquemos los números. ¿Será que todos los números que están acá son números racionales? Y me doy cuenta que no. No todos los números que están ahí son números racionales. Porque, por ejemplo, el número pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque no puedo representar el número pi por medio de una fracción. Entonces, aquí decimos que este conjunto de números no está contenido dentro del conjunto de números racionales. Y esta es la solución del 1.09. Ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Captaron la idea de cómo se resuelve el inciso 1? Sí, Lick. Bueno, ahí estaríamos con el 1. Y así se resuelven sucesivamente todos, ¿verdad? Lick, una pregunta. Dime. Es que yo estaba investigando un poquito y, por ejemplo, los números decimales, los decimales periódicos entran en los racionales, ¿verdad? Aunque sean infinitos. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, bueno, si quieren, esta parte de cómo trabajar, convertir de números decimales, lo voy a dar en el día lunes. Voy a dar un espacito y les voy a decir las reglas que se deben de considerar para convertir de un número decimal a un número fraccionario, ¿sí? Entonces, una de las reglas que me dice eso es que cuando yo tengo un número que es periódico, cuando se dice un número periódico, simplemente lo que me está diciendo es que el número se va a repetir infinitas veces. Entonces, esto es igual a un tercio. Por eso se dice que los números que son que sean decimales y que sean periódicos se pueden convertir a fracciones. Por eso, no todos los decimales, bien, por eso se dice que los números decimales se pueden representar también como fracciones, pero lleva ciertas reglas para poder convertir de un decimal a un número fraccionario. Entonces, el día lunes vamos a ver las reglas de pasar de este decimal a pasar, para pasarlo a fracciones.
¿sí? Pero es correcta tu duda. Lo que vos me decís, que todo número decimal puede representarse como fracción, pero no en todos los casos. Hay casos excepcionales que no aplican. Por ejemplo, el número pi no se puede representar como fracción, ¿sí? Gracias, Nick. Yo lo que Ah. entiendo es que los irracionales son que tienen decimales que no tienen un orden. Por ejemplo, 0.9432, así. Sí, es correcto. Los irracionales no existen no tienen ningún orden o un patrón en la forma de sus decimales. Y ahí es donde no se puede pasar a fracción. Entonces se convierte en un número irracional. Pero todo número que no se puede convertir a fracción es un irracional. Y los que sí, los decimales que sí se pueden convertir a fracción, sí están dentro de los números racionales. Gracias, Nick. Bueno, de nada. Les pregunto, ¿cómo hago tu hoja número 1? Ya van avanzando. Licenciado, perdone una molestia. ¿Será que usted nos podría explicar de la hoja número 2, el inciso 8.4? $8.04. Sí, por favor. Muy bien, aquí me dice Siempre que estoy en clase. que alteración, Bye. Te aviso cuando me desocupe. Bueno. que alteración sufre una suma y un sumando aumenta $10 unidades y otro aumenta 5. Entonces, eso es lo que me está diciendo el 8.4. Me está diciendo qué alteración sufre una suma si un sumando aumenta 10 unidades y otro aumenta 5 unidades. Bien, simplemente para eso lo único que tenemos que hacer es conocer las partes de la suma. Entonces, en el caso de la suma, nosotros tenemos por ejemplo, yo tengo 3 más 8. Entonces, simplemente este va a ser un sumando. Y este otro va a ser otro sumando. Y este va a ser 8 más 3, 11. Este sería mi resultado. ¿Sí? Va. Entonces ahora leo el problema. ¿Qué alteración sufre una suma? Pero no me están diciendo cuál. Simplemente me están diciendo si un sumando, o sea, un sumando que yo no conozco y lo voy a aumentar en 10 unidades. Lo voy a aumentar en 10 unidades. ¿Sí? Y otro sumando que tampoco lo voy a conocer. Entonces, como no conozco un sumando y no conozco el otro sumando, pero me está diciendo que el otro sumando va a aumenta en 5 unidades. Entonces, mi resultado simplemente va a ser
que mi resultado le voy a sumar 10 más 5, 15 unidades. Entonces, simplemente la alteración es que sufrió un aumento de 15 unidades. Y ese sería mi resultado. Mi respuesta sería que sumando, la sumatoria sufrió una alteración de un aumento de 15 unidades. Esas operaciones son más que todo de analizarlas, licenciado. Sí, más que todo, solo es simplemente analizarlas. Pero aquí lo que ya están, la persona que hizo la hoja de trabajo simplemente los está encauzando a que ustedes empiecen a ir poniendo las variables, letras, porque esto ya es álgebra. Y yo pienso que tal vez el día lunes vamos a ver lo del tema de decimales. Aunque no hay decimales en su hoja, pero voy a dar ese tema de cómo pasar de decimales a números fraccionarios, ¿va? Ah, muy bien. Y así como que como le piden también especificación, es solo como justificando la respuesta. Ajá, simplemente lo que te están diciendo justificando para justificar la respuesta, pero ahí es lo único que está tratando la persona que hizo la hoja, simplemente te está encauzando a que empieces a pensar cómo plantearse el problema cuando desconoces ciertos valores. ¿Por qué? Porque eso te está encauzando al álgebra, Esto es que es para la tercera hoja. No te escuché, ¿puedes repetir? eso es como para obtener lógica algebraica. Ajá, eso, para tener tu lógica algebraica. Ah, muy bien. Acertaste, diste en el Gracias. punto. Gracias. De nada. Licenciado, buenas noches. Sí, contame, mi estimado campeón. Dice que yo había hecho ese 8.4 y lo único que, pues, yo hice la respuesta, le había puesto una alteración de 5 unidades, porque si usted a 10 le suma 5, le da 15, ¿va? Pero lo que aumentó son 5 unidades nada más. Verás, voy a leer otra vez el problema. Dice, ¿qué alteración sufre una suma? Si un sumando aumenta 10 unidades. Tengo mi primer sumando y le aumento en 10 unidades. Va, y el otro sumando aumenta 5 unidades. Y vos cómo pensaste que... Voy a escribir aquí tu análisis que vos hiciste. ¿Cuál fue tu análisis? Decime. Mi análisis solo fue que si uno aumenta 10 y le aumento 5, me va a dar 15, así como hizo usted ahí, pero lo que aumentaron solo fueron 5 unidades nada más. Entonces yo puse ahí una alteración de 5 unidades. 5 unidades. Solamente, compañero, disculpa, solo quiero, es que estoy tratando de entender eso, ¿verdad? Pero yo entiendo de que como ahí te dice qué alteración sufre una suma así, o sea, como que te está pidiendo el total de la sumatoria, no solo o sea, que desgloses completa la operación y no solamente des en cuanto aumenta. No sé si me Bueno, entendí. Yo creo que él lo vio como un intervalo, ¿no? como un intervalo. Y fíjate que como intervalo. ¿Cómo lo entendés como un intervalo? Decime cómo lo interpretar. Porque... No, creo que sí lo vio el compañero, le estaba haciendo el comentario. como intervalo. No. Bueno, realmente el problema, leamos bien detenidamente qué es lo que nos dice el problema, ¿sí? Nos dice qué alteración sufre una suma. Pero aquí nos dice, si un sumando aumenta en 10.
Ahí estamos, un sumando. El primer sumando va a incrementarse en 10 unidades. Y luego después dice, y otro, sería el otro sumando, que tampoco lo conozco. Aumenta en 5 unidades. Entonces, yo entiendo que si tomo de referencia que el primer sumando es igual al... estos dos son la misma variable y solo están incrementando el primero en 10 y el segundo en 5, por lógica mi resultado sería que incrementó sufrió una alteración de 15 unidades. Desde ese punto de vista lo visualizo así como me lo está leyendo el problema. Así, ahora, desde el punto de vista que solo se incrementa 5 unidades, no lo veo que sea de esa manera el problema. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas? Lick, una pregunta, ¿cómo quedaría el ejercicio 8.09? 8.09.